La lucha de clases, condición inevitable, depende mucho de su relación con los medios de producción y de esta forma, por lógica, se sabe que los dueños de las fábricas ocuparán el puesto más alto. Un ejemplo de la división del trabajo en una sociedad X sería que se le da mayor responsabilidad o en algún caso importancia a personas con un mayor rango de poder. La clase obrera podría tener como consecuencia que las tasas de mortalidad aumenten debido a la falta de atención médica, a la mala alimentación, a puestos de trabajo altamente riesgosos y de poca higiene. Resumiendo, la lucha de clases no es otra cosa más que la lucha entre explotadores y explotados, y los problemas inconciliables que se tienen debido a que estas luchas se ven envueltos diversos factores económicos, políticos e ideológicos. Como conclusión, podemos hacernos la pregunta, ¿de qué modo podría darse el cambio? Pues hasta que el proletariado adquiera conciencia como clase en sí, la clase explotada por la burguesía, se podría instaurar a la dictadura del proletariado, y de esta podría conducir al inicio de una sociedad. Se caracteriza por opresión y explotación, dividida en hombres libres y esclavos. En esta se da la propiedad privada, donde las riquezas generadas por los esclavos son apropiadas por los esclavistas, solo dando a los esclavos lo elemental para alimentarse y seguir trabajando. Comenzaron con ideologías de Estado, derecho y otras formas de conciencia social. Las relaciones esclavistas de producción, que habían surgido como forma necesaria del desarrollo de las fuerzas productivas, se convierte en una traba para el desarrollo de la producción y conduce en hundimiento el sistema de producción. Los instrumentos de trabajo son el arado, el comercio y la ganadería. El comercio empieza por el trueque y así se da la aparición de la moneda. El feudalismo se caracteriza por las relaciones de producción y el régimen feudal. Se aplica la existencia de la propiedad privada, donde el señor feudal sobre medios de producción, como tierras, bosques, ganados, herramientas, etc. Se da la propiedad parcial sobre los trabajadores, los siervos, a quienes el señor feudal podrá comprarlos, venderlos, castigarlos, pero ya no le asiste el derecho a la muerte. Pirámide social, Edad Media. En la punta localizamos al rey. Después, duques y condes. Posteriormente, caballeros, señores, obispos y árabes. En el último lugar, soldados, campesinos, sociedad capitalista y siervos. burguesa. Aparece como consecuencia del desarrollo del comercio y de la industria. Existe una gran división del trabajo. Da lugar a dos clases sociales, la burguesía y el proletariado. En la sociedad capitalista burguesa existen dos fases. Capitalismo comercial, con la aplicación de los mercados y el descubrimiento de nuevos productos y materias primas, aparece y se desarrolla la clase burguesa. Capitalismo manufacturero e industrial. La producción se hace masiva, gracias a la aparición de las fábricas, la especialización en la actividad productiva y la concentración de los trabajadores en las ciudades. La sociedad pasa de ser rural a urbana. Aparece la clase obrera y el proletariado. La lucha de clases, condición inevitable, depende mucho de su relación con los medios de producción y de esta forma, por lógica, se sabe que los dueños de las fábricas ocuparán el puesto más alto. Un ejemplo de la división del trabajo en una sociedad X sería que se le da mayor responsabilidad o en algún caso importancia a personas con un mayor rango de poder. La clase obrera podría tener como consecuencia que las tasas de mortalidad aumenten debido a la falta de atención médica, a la mala alimentación, a puestos de trabajo altamente riesgosos y de poca higiene. Resumiendo, la lucha de clases no es otra cosa más que la lucha entre explotadores y explotados, y los problemas inconciliables que se tienen debido a que estas luchas se ven envueltos diversos factores económicos, políticos e ideológicos. Como conclusión, podemos hacernos la pregunta, ¿de qué modo podría darse el cambio?
pues hasta que el proletariado adquiera conciencia como clase en sí, la clase explotada por la burguesía, se podría instaurar a la dictadura del proletariado, y de esta podría conducir al inicio de una se caracteriza por opresión y explotación dividida en hombres libres y esclavos. En esta se da la propiedad privada, donde las riquezas generadas por los esclavos son apropiadas por los esclavistas, solo dando a los esclavos lo elemental para alimentarse y seguir trabajando. Comenzaron con ideologías de Estado, derecho y otras formas de conciencia social. Las relaciones esclavistas de producción, que habían surgido como forma necesaria del desarrollo de las fuerzas productivas, se convierte en una traba para el desarrollo de la producción y conduce en hundimiento el sistema de producción. Los instrumentos de trabajo son el arado, el comercio y la ganadería. El comercio empieza por el trueque, y así se da la aparición de la moneda. El feudalismo se caracteriza por las relaciones de producción y el régimen feudal. Se aplica la existencia de la propiedad privada, donde el señor feudal, sobre medios de producción, como tierras, bosques, ganados, herramientas, etc., se da la propiedad parcial sobre los trabajadores, los siervos a quienes el señor feudal podrá comprarlos, venderlos, castigarlos, pero ya no le asiste el derecho a la muerte. Pirámide social, mediante el ejercicio de una dictaduría en la de punta los trabajadores, localizamos al rey, el primer después paso hacia la duques y condes, de una posteriormente caballeros, señores, obispos y árabes. En el último lugar, soldados, campesinos Sociedad capitalista y siervos. burguesa. Aparece como consecuencia del desarrollo del comercio y de la industria. Existe una gran división del trabajo. Da lugar a dos clases sociales, la burguesía y el proletariado. En la sociedad capitalista burguesa existen dos fases: capitalismo comercial, con la aplicación de los mercados y el descubrimiento de nuevos productos y materias primas, aparece y se desarrolla la clase burguesa. Capitalismo manufacturero e industrial. La producción se hace masiva gracias a la aparición de las fábricas, la especialización en la actividad productiva y la concentración de los trabajadores en las ciudades. La sociedad pasa de ser rural a urbana. Aparece la clase obrera Depende y el mucho de su proletariado. relación con los medios de producción, y de esta forma, por lógica, se sabe que los dueños de las fábricas ocuparán el puesto más alto. Un ejemplo de la división del trabajo en una sociedad X sería que se le da mayor responsabilidad o, en algún caso, importancia a personas con un mayor rango de poder. La clase obrera podría tener como consecuencia que las tasas de mortalidad aumenten debido a la falta de atención médica, a la mala alimentación, a puestos de trabajo altamente riesgosos y de poca higiene. Resumiendo, la lucha de clases no es otra cosa más que la lucha entre explotadores y explotados, y los problemas inconciliables que se tienen debido a que estas luchas se ven envueltos diversos factores económicos, políticos e ideológicos. Como conclusión, podemos hacernos la pregunta: ¿de qué modo podría darse el cambio? Pues hasta que el proletariado adquiera conciencia como clase en sí, la clase explotada por la burguesía, se podría instaurar a la dictadura del proletariado, y de esta podría conducir al inicio de una sociedad. Se caracteriza por opresión y explotación, dividida en hombres libres y esclavos. En esta se da la propiedad privada, donde las riquezas generadas por los esclavos son apropiadas por los esclavistas, solo dando a los esclavos lo elemental para alimentarse y seguir trabajando. Comenzaron con ideologías de Estado, derecho y otras formas de conciencia social. Las relaciones esclavistas de producción, que habían surgido como forma necesaria del desarrollo de las fuerzas productivas, se convierte en una traba para el desarrollo de la producción y conduce en hundimiento el sistema de producción. Los instrumentos de trabajo son el arado, el comercio y la ganadería. El comercio empieza por el trueque, y así se da la aparición de la moneda. El feudalismo se caracteriza por las relaciones de producción y el régimen feudal. Se aplica la existencia de la propiedad privada, donde el señor feudal, sobre medios de producción, como tierras, bosques, ganados, herramientas, etc., se da la propiedad parcial sobre los trabajadores,
Los siervos, a quienes el señor feudal podrá comprarlos, venderlos, castigarlos, pero ya no le asiste el derecho a la muerte. Pirámide social, Edad Media. En la punta localizamos al rey. Después, duques y condes. Posteriormente, caballeros, señores, obispos y árabes. En el último lugar, soldados, Sociedad campesinos capitalista y siervos. burguesa. Aparece como consecuencia del desarrollo del comercio y de la industria. Existe una gran división del trabajo. Da lugar a dos clases sociales, la burguesía y el proletariado. En la sociedad capitalista burguesa existen dos fases. Capitalismo comercial, con la aplicación de los mercados y el descubrimiento de nuevos productos y materias primas, aparece y se desarrolla la clase burguesa. Capitalismo manufacturero e industrial. La producción se hace masiva gracias a la aparición de las fábricas, la especialización en la actividad productiva y la concentración de los trabajadores en las ciudades. La sociedad pasa de ser rural a urbana. Aparece la clase obrera y el proletariado. El proletariado es la clase formada por los obreros asalariados, que carecen de propiedad sobre los medios de producción y están obligados a vender su trabajo a los capitalistas. El problema que tienen es sobrevivir en el sistema capitalista. Con la transformación de la manufactura en gran industria, el proletariado sufrió una gran descalificación y atraso. El obrero, la organización, los fines y el producto de su trabajo le son desconocidos. La dictadura del proletariado es un tipo de régimen político como fase de transición revolucionario entre el capitalismo y la sociedad comunista. De acuerdo al marxismo, la existencia misma de cualquier tipo de Estado implica la dictadura de una clase social sobre otra. Marx postula la necesidad de una revolución en la cual el proletariado se establezca como clase dominante. Una vez que la clase obrera haya tomado conciencia de la explotación y opresión que sufre, se organizará en torno a partidos de carácter revolucionario, siendo dirigida por una vanguardia especialmente capacitada y activa, empeñada a planificar la destrucción del sistema capitalista. Una vez conseguido el control del Estado, será necesario salvaguardar las conquistas realizadas mediante el ejercicio de una dictadura de los trabajadores, constituyendo este el primer paso hacia la consecución de una sociedad comunista sin clases.